Bien, buenos días, jóvenes. Hoy, 25 de febrero, vamos a continuar con el curso de producción de hortalizas. Vamos a iniciar con un cultivo nuevo, sería el cultivo de ajo. Y hoy nada más, bueno, no implica mucho tiempo, yo creo en la clase de hoy a ver si terminamos. Y al final vamos a comentar para programar ya un examen. Entonces, y bueno, les quiero platicar también acerca de cómo quedan los equipos para el cultivo que van a exponer ustedes. Entonces voy a iniciar con la proyección. Y por favor me avisan cuando ya vean. ¿Ya se ve? Ya se ve, profe. Ok. Yo todo bien. Sí, muchas gracias. Bueno, el ajo tiene una importancia relativa, digamos, en nuestro país sí hay zonas muy importantes productoras, aunque digamos en cuanto a superficie no es tanto, ¿no? La demanda de este cultivo pues no es tan grande, ¿no? Sin embargo, a nivel internacional pues sí es muy importante, entonces vamos a iniciar con eso, ¿no? Bueno, como ustedes saben, aquí la parte de interés en el cultivo de ajo, bueno, en principio el nombre científico es Allium sativum, es igual de la familia de las cebollas y el género es el mismo, ¿no? Nada más la especie es la que cambia. Y aquí pues también nos interesa el bulbo, ¿no? El desarrollo del bulbo. Pues la planta pues va a ser muy parecida en las condiciones ambientales en las que se desarrolla. Algunas plagas, enfermedades que atacan a este cultivo son muy relacionados también con la cebolla. Entonces, pues hay algunas cosas que es un poco repetitivas donde ya no vamos a ahondar mucho, ¿no? Bueno, morfológicamente, pues la diferencia es que el bulbo va a estar conformado por varios bulbillos, digamos, que se forman abajo, que se le conocen como dientes, y todos estos pues van a formar la cabeza, ¿no? Que es la que se comercializa o la que se aprovecha. La parte aérea pues son hojas también parecidas a la cebolla, nada más que en este caso son laminares, no son cilíndricas, ¿no? Como el caso de la cebolla, pero pues son muy parecidas también bueno, esta es lámina, la otra les decía, es en forma cilíndrica, ¿no? Pero digamos la consistencia es muy parecida. La flor, pues también, esta planta, si la dejamos florear, pues también va a tardar un poco en hacerlo. Entonces, se puede aventar casi todo un año para que emita el escapo floral. Y bueno, va a aparecer también dependiendo de las condiciones ambientales. Al igual que la cebolla, entonces es conveniente establecerla cuando está un poco fresco, digamos en otoño o invierno, y ya cuando empieza el calorcito ayuda a favorecer el desarrollo del bulbo, y la floración, esta se presenta cuando hace un poco de frío. Entonces, por lo mismo, se establecen en esas fechas para que no emita el escapo floral, ¿no? Que finalmente afectaría un poco el tamaño del bulbo. Entonces, aquí vemos una foto también de cómo es la flor, y estos pues son parecidas también a la cebolla, ¿no? Es una liliácea y el tipo de floración es una umbela, ¿no? Les decía, pues las hojas van a ser ahora laminares,
El ajo y el poro, digamos, tienen esa característica. En el caso del poro, ese no lo vamos a ver a detalle. También las hojas son laminares, pero es mucho más grande, ¿no? La planta y la hoja también un poco más ancha. Entonces, en el caso del ajo, esa es su característica, digamos. Y bueno, ya el cultivo pues va a ser también principalmente a campo abierto. Ahorita vamos a ver cuáles son los estados productores, los países productores. Y generalmente también se siembra a doble hilera, ¿no? Entonces a cielo abierto. Hemos tenido ya algunas experiencias también en cultivarlo en invernadero, incluso en el tezontle se desarrolla más o menos bien. El bulbo no crece tanto, quizás por lo mismo que les decía de la cebolla, ¿no? Que en el tezontle pues se aprieta y como que no desarrolla el tamaño que debiera, pero también se da muy bien y también es una opción, ¿no? De manejo para este cultivo, pero bueno, casi todo es en cielo abierto, ¿no? Y igual se establece a doble hilera, surcos más o menos de 90 centímetros de ancho. Y la distancia entre hileras de unos 25-30 centímetros, la distancia entre plantas también de 25 centímetros. Entonces, tiene esa característica. Entonces, el ajo, les decía, también es originario de Asia, específicamente de la India. Y de ahí, pues, se ha dispersado, digamos, ya a todo el mundo, empezando por el Mediterráneo, y bueno, ya de ahí los europeos lo trajeron a América y a Cuba inicialmente, ¿no? Hace aproximadamente 500 años. Y bueno, el ajo, pues, se utiliza para consumo, es condimento, digamos, de muchos platillos, ya sean fresco o deshidratado. Y bueno, le han puesto muchos atributos hasta divinos, místicos, ¿no? Que previene enfermedades, ayuda mucho, ¿no? A las cuestiones de mantener nuestro cuerpo sano también. Entonces, para reforzar defensas, si por ahí están enfermos de alguna enfermedad crónica, pues también ayuda a recuperar el vigor y fuerza, ¿no? Sí, tiene varias propiedades. Bueno, a nivel mundial se dice que hay aproximadamente 1 millón de hectáreas, ¿no? Cultivadas, y ahí se obtienen casi 12 millones de toneladas. China es uno de los principales productores. De esas casi 12 millones de toneladas, 8 fueron producidas por China. Y bueno, otros países que también la cultivan, pero ya digamos a menos escala, pues es la India, donde es originaria esta planta, Corea del Sur, Tailandia, España. Incluso hay algunas variedades aquí en nuestro país que se le conoce como tailandesa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, China pues al igual que en varios cultivos que hemos visto, es uno de los principales productores a nivel mundial. En México, ¿cómo está? Les decía, la superficie pues no compite, digamos, con los otros cultivos que ya hemos visto, donde hay más de 20,000 hectáreas. Aquí a lo mucho, un poquito antes de esto, como en el 2008, por ahí así, llegó a andar hasta 12,000 hectáreas de superficie cultivada, pero ya en los últimos años pues disminuyó mucho para 2014-15. Y después otra vez recuperó un poco. En 2017 fue cuando llegó a 7,300 hectáreas y de ahí para acá ha venido reduciendo un poco, ¿no? La superficie. Entonces con esto pues se abastece perfectamente la demanda nacional, ¿no? Incluso se comercializa, al igual que el chile seco, el ajo también se puede comercializar ajo que viene de China, ¿no? Que en ocasiones es más barato que producirlo aquí. Bueno, por estados, yo me acuerdo cuando me tocó ver todo esto de las hortalizas, Guanajuato era el principal productor.
por las condiciones ambientales que tiene, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años, Zacatecas pues ya le quitó ese primer lugar por mucho, ¿no? Entonces, de esto para 2020 decíamos que eran más o menos 7,000 hectáreas y casi la mitad, o sea, se produjo en Zacatecas. Entonces ha cobrado mucha importancia este cultivo en este estado, ¿no? Y ya después viene Guanajuato, también con un poco más de 1,000 hectáreas, y bueno, ya después otros estados, ¿no? Puebla, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, que también condiciones muy parecidas a las de Zacatecas y el norte de Guanajuato. Y bueno, incluso Oaxaca, Puebla, Sonora, ¿no? También son estados productores. Aquí sí no se, bueno, les platico antes el rendimiento. Zacatecas, vean, inició no hace mucho con el cultivo y bueno, tiene rendimientos muy buenos, ¿no? Que compiten con otros países. Guanajuato un poco menos de rendimiento y bueno, los demás estados, con excepción de Aguascalientes, que también tiene el clima muy parecido a Guanajuato, Zacatecas, también tienen muy buenos rendimientos, ¿no? Ya los otros bajan de 9 toneladas, estos andan arriba de las 10 toneladas, que es un rendimiento ya bueno, ¿no? Arriba de 15, digamos. Bueno, en cuanto a requerimientos climáticos, es una especie de día largo, sí, pero también ya se han presentado cultivares para día corto, entonces las empresas productoras o mejoradoras, digamos, de estos cultivos, pues han tenido ya para diversas condiciones ambientales. Y entonces en fotoperiodos cortos, sí, es cuando se induce la floración. Por eso es conveniente que digamos, sembremos o si hagamos la siembra en invierno para estar cosechando ya una vez que terminaron los días cortos, ¿no? Y así con eso impedimos que se floree. Es decir, que aquí si lo fresco induce la floración. Y entonces, y bueno, aparte el desarrollo del bulbo se da mejor en estas condiciones ya cuando empieza a haber un poco más de calor, ¿no? Y ya en cuanto a las condiciones para su desarrollo, este se produce mejor en altitudes de 600 a 1,800 metros. Es decir, que a nivel del mar, pues no es tan fácil, no hay genotipos, digamos, que se adapten abajo de 600 o arriba de 1,800, ¿no? Entonces sería en altitudes también no muy altas. Aquí, esto no quiere decir que no se dé, ¿no? Por ejemplo, ahí veíamos que en Puebla se puede producir, en Estado de México también, que andamos arriba de los 2,000, ¿no? Pero bueno, digamos, ya los rendimientos tienden a disminuir si nos pasamos o salimos de esta altitud, ¿no? Bueno, en cuanto a precipitación, generalmente se cultiva bajo riego, sí, pero en lugares donde hay una precipitación, digamos, aceptable, entre 450, 600 milímetros, también alcanza a desarrollar, ¿no? En época de lluvia, siempre y cuando pues la precipitación sea regular, ¿sí? No es una especie que demande mucha humedad, más bien es tolerante a la sequía, con excepción de la etapa de formación de bulbos, ¿no? Que ahí también, al igual que la cebolla, pues demanda que la humedad se mantenga pues más o menos alta, ¿no? Y bueno, para la germinación y la emergencia también. Y bueno, al igual que la cebolla, hay que dejar un periodo seco antes de la cosecha para que también vaya amacizando y no esté tan fresco y no se nos vaya a podrir cuando ya hacemos la cosecha, ¿no? En cuanto a humedad ambiental, se adapta a condiciones un poco secas del ambiente. Entonces, en varias regiones de Guanajuato, de Zacatecas, Aguascalientes, toda esa zona, se tienen esas condiciones ambientales, ¿no?
son lugares secos, donde la humedad ambiental no es alta, ¿no? Ahí se desarrolla muy bien. Bueno, temperaturas, también se adapta a condiciones frías, por eso se puede establecer, digamos, en otoño-invierno, para que se cosechen a mediados de la primavera, ¿no? Entonces, para la brotación se dice que la mínima son 6 grados, la óptima entre 20 y 22 y hasta 30 grados de máxima, ¿no? Para su desarrollo igual 6 grados, la óptima de 10 a 20, entonces aquí por ejemplo en Chapingo pues tenemos entre 10 y 20, ¿no? Máxima de 35. Para la inducción de los bulbos, la temperatura puede ser un poquito mayor, entonces ya de 18 a 20, ¿no? Y aquí ya esa, digamos, ya es la temperatura que le ayuda a favorecer que se desarrolle el bulbo. Y en este caso la máxima unos 30 grados centígrados. Entonces ya mayores temperaturas lo que ocasionan es que se vaya más rápido el ciclo, digamos, se va avejentando más la planta y el bulbo no llega a desarrollar los tamaños que son necesarios, ¿no? Entonces, ya mayores de 30 grados afectan un poco su desarrollo. El cero vegetativo de esta especie es de 0 grados centígrados. Son similares, les decía, con la cebolla. Y bueno, soporta hasta menos 1 grado centígrado. Ya abajo de esta temperatura, pues ya se puede congelar, digamos. Ya afecta o le ocasiona daños a los tejidos, ¿no? Bueno, les decía, las bajas temperaturas van a promover la iniciación de floral y las altas temperaturas van a inhibir y a promover el desarrollo del bulbo. ¿Sí? Entonces de ahí que lo que ya les comentaba, ¿no? De las épocas de siembra y cosecha. En cuanto a requerimientos edáficos, pues es una planta que puede prosperar también, no ocupa de suelos tan profundos, al igual que la cebolla, dado que su desarrollo pues nada más es en la parte superficial. Entonces puede incluso desarrollarse en suelos un poco calcáreos o es más o menos tolerante a la salinidad. En cuanto a pH, entre 5 y 7.5, entonces de neutro a ligeramente ácido. Y lo que sí, para el drenaje se requiere de que tenga el surco donde lo establecemos, que tenga una pendiente, se sugiere de hasta el 2%, ¿no? Para evitar que se encharque y evitar pudriciones, dado que las pudriciones, digamos, son algunas de las causas que afectan más al cultivo. Hay también plagas, pero bueno, las plagas, al igual que la cebolla, no disminuyen tanto la calidad del bulbo, ¿no? Sí lo llegan a afectar, pero digamos, aún así se desarrolla, ¿no? Que haya daños de algunas plagas. Bueno, variedades, o son más bien como tipos, ¿no? Como tipos que son los que se han cultivado a nivel mundial. Aquí en nuestro país los dos primeros, digamos, son los que más se cultivan. Yo creo un 80-90% de la superficie está con estas variedades, ¿no? Con estos tipos del bulbo morado, es decir, que la cubierta que cubre los dientitos, ¿sí? Tienen una tonalidad morada, así casi por completo, y hay otros que son nada más como rayaditos, o sea, tienen ese morado, pero nada más rayado. Entonces, el que tiene completo sería el bulbo morado, y aquí, bueno, hay estas variedades: chileno, chileno vikingo, napuri, pata de perro, que son de las... Bueno, existen ya muchas, ¿no? Muchas variedades en la actualidad. Está el jaspeado, que aquí está el Taiwán, ¿sí?
Tacátzcuaro, que son variedades Tinguindín, que son variedades que produjo el INIFAP en los años 90. Estas que tienen, esta debe ser en Michoacán, Tinguindín también. Y bueno, Chapingo 94, esta semilla que la produjeron en el INIFAP del Bajío, también la del INIFAP del 94 en la zona de Celaya. Y de aquí son, digamos, traen germoplasma o utilizan variedades como la tailandesa que les decía, y ya las van mejorando, ¿sí? Y ya les dan una característica, un nombre, ¿no? Como aquí, pues esta también tenemos, al igual que el frijol negro chapingo, está la chapingo 94, ¿no? Que son variedades ya mejoradas aquí en México. Y las otras variedades o los otros tipos son con el bulbo blanco, ¿sí? Es decir, que los dientitos no tienen una coloración morada, ¿no? Son casi blancos. Y aquí está Pro Bajío, blanco de Izmiquilpan, criollo de Aguascalientes. Entonces, dependiendo de la región, a veces donde se van mejorando, pues ya se les da el nombre, ¿no? Entonces, en Aguascalientes también es una región donde tienen incluso muy buenos rendimientos, ¿no? Veíamos. Las dos primeras, o los dos primeros tipos se utilizan más para consumo en fresco, y el de bulbo blanco se utiliza más para la industria, para deshidratarlo, y ya venderlo como ajo molido, ¿no? Bueno, aquí vemos las diferencias en cuanto a la coloración, digamos, le quitamos las capas exteriores del bulbo. Aquí tenemos el bulbo a la izquierda. Sí, aquí está. Esta es la variedad morada. Sí, entonces sí se alcanzan a ver las rayitas, digamos, ¿no? De aquí, que están cubriendo al diente. Sin embargo, bueno, tienen la tonalidad morada. Y las tipo, jaspeadas serían estas, ¿sí? Como que es algo intermedio, ¿no? Entre el morado y el blanco. Y bueno, se obtuvieron estas. Entonces, seguramente de manera natural había morado y había blanco, y este es como un híbrido, el jaspeado, ¿no? Sin embargo, bueno, todos tienen su importancia. Les decía, el blanco se utiliza más como para deshidratarlo, ¿no? Y los otros dos son para consumo en fresco. Bueno, aquí la preparación del terreno pues también requiere suelos que estén bien mullidos para evitar que se deforme el bulbo, ¿no? Que de preferencia sí también que no tenga de topografía plana, pero les decía que sí con una cierta pendiente, ¿no? No podemos utilizar suelos que sean pedregosos debido a que pues deformarían el bulbo si de repente hay una piedra ahí a un ladito, ¿no? Entonces sin problemas de piedras y bueno, de preferencia, digamos, plano hasta cierta característica, les decía 2% dependiente, ¿no? Bueno, algunas de las labores que se pueden utilizar, que se pueden hacer, primero pues desbarar, quitar los restos de la cosecha anterior, dar 1 o 2 barbechos dependiendo de qué tanto terrón forme el suelo. Y bueno, generalmente los barbechos, si se llegan a hacer 2, pues el segundo hay que hacerlo cruzado, ¿no? Con relación al primero, de 2 o 3 pasos de rastra para que quede bien mullido el suelo, y después nivelarlo, ¿no? Dejándole la pendiente esa que les comentaba de al menos 1%, se recomiendan hasta 2%. Entonces, para la siembra, ajos morados jaspeados, se sugiere del 20 de agosto al 20 de septiembre. Es decir, cuando estamos saliendo del verano, ya cerca del otoño, ¿no?
Y en el caso del ajo blanco ya hasta noviembre. Entonces, aquí la diferencia puede ser debido a si son más precoces o más tardíos, ¿no? La selección de la semilla, pues bueno, se tienen que desgranar los bulbos o dientes de 5 a 10 días antes de la siembra. Es decir, que si nosotros utilizamos una de las variedades que se han ya producido aquí o que son para ya cierta región, podemos entonces conservar los bulbos enteros, no quitarle los dientes si es que lo vamos a utilizar para semilla. Si lo hacemos, estos van a perder humedad y pueden incluso llegar a oxidarse, ¿no? Un poco, si lo hacemos con mucho tiempo de anticipación. Entonces, lo más conveniente es conservar los bulbos y ya antes de la siembra, separarlos unos días apenas antes, ¿no? Y generalmente, pues va a haber diferentes tamaños, grandes, medianos o chicos. Entonces, necesitamos nosotros ahora sí que si es chico, pues vamos a necesitar menos cantidad de dientes, ¿no? Para poner la densidad que utilicemos. Pero todos tienen la misma capacidad. Obviamente, igual que las semillas de maíz o de especies que tienen la semilla grande, a medida que es más grande, pues facilita, ¿no? la emergencia y la profundidad del establecimiento, digamos, debe estar en función del tamaño. Entonces, entre más grande sea, pues la podemos poner un poquito más profunda o menos profunda si es más pequeño, ¿no? Bueno, aquí es conveniente hacer una desinfestación o desinfección de la semilla debido a que puede ser portadora de nematodos. Ya les decía, por ejemplo, de algunas especies que atacaban la cebolla que también en el ajo se presentan. Entonces es conveniente darle un tratamiento. También puede haber bacterias u hongos, ¿no? que puedan estar en el bulbo. Entonces aquí lo conveniente es primero seleccionar aquellos bulbos que no tengan daños, que estén sanos, que la planta no haya manifestado síntomas de enfermedad. Pero por si las dudas, pues hay que hacer una aplicación, una desinfección de la semilla. Sí, por ejemplo, para Fusarium se recomienda el Benlate o Benomil, el Tecto o Thiabendazol, el Folicure, Tebuconazol, ¿sí? Se sumergen en una solución durante 20 minutos. Y esto habría que hacerlo antes de la siembra, ¿no? Y bueno, al momento de sembrar, pues también si le hicimos aplicación de alguno de estos productos, pues no es conveniente agarrarlo con la mano directamente, ¿no? Para evitar que nos vaya a hacer daño el producto. Contra Penicillium es un hongo del ambiente, entonces también, si nosotros tenemos una humedad ambiental elevada donde estamos conservando nuestro bulbo o nuestras semillas pues, que vamos a utilizar, puede que se impregnen de este hongo, sobre todo si hay alta humedad, ¿no? Entonces, si vemos ahí algunas partículas, digamos, algunas esporas, pues lo conveniente es igual hacer un tratamiento. Aquí se recomienda el Benomil, la dosis de 0.5 kilogramos por tonelada de semilla, ¿no? Igual Tecto, ¿sí? Igual 0.5 kilogramos. Y también estos se van a sumergir, ¿no? En solución. Contra nematos se puede usar Nemacur, no sé si todavía comercialmente lo estén vendiendo, ¿sí? 1 litro por tonelada de semilla y también se sumerge durante 20 minutos. Bueno, para la siembra, los surcos, les decía, deben de ser de unos 90 a 95 centímetros de ancho, generalmente separados a doble hilera. Las hileras a 30 centímetros, ¿sí? Y dependiendo del tamaño del diente,
pues va a ser la cantidad de semilla que se va a necesitar. Entonces, si el diente es pequeño, ¿sí? Va a ser menos cantidad, ¿no? Porque cada dientito pues va a ser una planta, entonces van a ser más dientes. Entonces aquí se ocupan 1.5 toneladas por hectárea, en el mediano 2 toneladas y en el grande 2.5 toneladas. Y aquí la densidad que se establece pues sí es alta, se llegan a tener hasta 300,000 plantas por hectárea. Sí, otra, bueno, la anterior decía siembra mecanizada, ¿no? Y esta es siembra manual, entonces igual surcos 90 centímetros, 92 centímetros, doble hilera, la hilera 25 centímetros de separación y vamos a establecerlo más o menos a 7 centímetros de profundidad si es diente grande. La forma de colocar el diente, esto sí tiene influencia, sí, porque si nosotros lo ponemos acostado, vamos a ocupar, digamos, no todos van a emerger porque le cuesta a veces más trabajo a la planta salir. Si el suelo tiene una textura un poco pesada, pues algunos no van a salir. Entonces aquí vamos a consumir pues toda la cantidad de semilla que se recomendaba en la lámina anterior, ¿no? Y si lo ponemos paradito, ahí nos vamos a tardar mucho más en hacer la siembra. Y como son muchísimas plantas, pues vas a tardar más, ¿no? Pero aquí te ahorras semilla. O sea, casi prácticamente los dientitos te van a generar la planta. Vas a tener mejor emergencia, mucha mejor emergencia, ¿no? Eh, Puedes utilizar de diferentes tamaños. Les decía, la ventaja del diente grande es que va a ser una plántula pues, posiblemente emerja más pronto. La otra es que va a tener va a estar más vigorosa, ¿no? Al momento de la emergencia. Entonces, se recomienda entonces usar todos los dientes grandes y ya después los medianos y al final los chicos, ya si no te alcanzó, ¿no? Los demás. Pero sí puedes entonces utilizar todos los dientes que seleccionaste o todas las cabezas. Sí. Aquí vemos entonces cómo se coloca. Pues sería paradito. Sí, aquí también la persona lo va haciendo así con mucho cuidado. Entonces, en un huertito pequeño, pues no hay problema, ¿no? Esto lo hace sin problema, pero ya en una superficie grande, pues ya esto va a estar muy difícil, ¿no? Entonces ahí es donde ya se recomienda la sembradora mecanizada para hacer esta actividad. Bueno, a fin de cuentas, pues va a quedar así, ¿no? En varias partes del país el riego pues ya es por cintilla, un riego por goteo, riego localizado. Ahí generalmente va una sola cintilla colocada a la mitad del surco. Este surco más o menos es de 90 centímetros, la separación entre hileras de 30 centímetros, ¿no? En medio va la cintilla, pero también se puede hacer riego por gravedad. En algunos lugares en Guanajuato sigue haciéndose así de esa forma. Bueno, entonces los riegos van a ser riegos ligeros y frecuentes, ¿sí? Entonces no necesitamos utilizar láminas muy pesadas porque no es una especie que demande gran volumen de agua, ¿no? Entonces que mejor los hacemos ligeros y no tan distanciados, puede ser semanalmente, ¿no? Si hacemos riego por gravedad, pues ahí sí, hasta 2 semanas podemos dejarlos. Entonces, digamos, las fases donde no es conveniente que castigarlos en cuestión de humedad, pues va a ser cuando establecemos, ¿sí? Cuando empiezan a diferenciarse los dientes, es decir, que el bulbito ya está desarrollado
y después empieza a hacer las subdivisiones, ¿no? Ya se empiezan a notar cómo se van formando los dientitos. Y previo a la cosecha hay que suspender los riegos durante 10 o 15 días, ¿no? Les decía, al igual que la cebolla. Bueno, aquí, dependiendo del tipo de suelo, en suelos arcillosos, sí, recomiendan hasta los riegos más distanciados incluso, ¿no? 20 a 25 días. ¿Sí? Entonces, esto sería para el caso de riego por gravedad, ¿no? Y de en textura media de 15 a 20 días. En ambos casos, los riegos pues, no deben de ser tan pesados, ¿sí? Hay que, digamos, un 60%, ¿no? Mantener la humedad a un 60%. Y bueno, sería nada más en los primeros 20 centímetros de profundidad, ¿no? Ya más abajo pues, no se necesita, por eso al momento de aplicar el riego rodado, pues lo dejamos correr, ¿no? Que se vaya rápido el agua, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Pues metiéndole mayor volumen de agua a cada surco. Si metemos el agua en muchos surcos, se va a ir más lento, ¿no? Entonces aquí para no hacer láminas tan pesadas, se meten en pocos surcos y para que corra mucho más rápido. Y bueno, en el goteo, pues ya nosotros lo programamos de acuerdo al tiempo, al gasto que tenga cada gotero, ¿no? Bueno, en cuanto a fertilización, se sugiere bueno, ahorita voy a proyectarles algunos cuadros de algunas recomendaciones que se tienen para este cultivo. Entonces, se puede iniciar la fertilización desde el momento de la siembra, ¿sí? Aquí, pues, otra vez el fósforo, el potasio, ¿sí? Hay que aplicarlos de fondo por la menor movilidad que tienen, ¿no? Después el nitrógeno, pues ahí sí se recomienda nada más la mitad o un tercio en la siembra o antes de la siembra y 2/3 ya posteriores, ¿no? Ok, bueno, en cuanto a cantidades, aquí esta tablita nos indica aquí la meta de rendimiento que nos fijemos. Recuerden que para programar la fertilización, siempre hay que tomar en cuenta lo que tiene el suelo y la otra es considerar siempre el rendimiento que deseamos obtener. Entonces, no podemos manejar a veces fórmulas, o en la actualidad no se manejan, ya cuando es agricultura empresarial no se manejan fórmulas como el siglo pasado, ¿no? Donde el INIFAP decía, para el cultivo del ajo, para el cultivo de la cebolla o de cualquier especie, la fórmula es 100, 60, 40. Y esa la recomendaban, creo, para todo el país, ¿no? Entonces esto pues es muy subjetivo porque si tu suelo tiene un buen contenido nutrimental, tiene alto contenido de materia orgánica, la disponibilidad de los nutrientes es mejor que en otros, pues ahí los rendimientos van a depender más de eso, a las cantidades que estás aplicando, ¿no? En la actualidad pues ya se tiene que considerar tanto la meta de rendimiento como el aporte del suelo. Y para tener el aporte del suelo, pues necesitas hacer análisis. Entonces aquí, para la mayoría de los fertilizantes, tú aplicas una cantidad y lo que la planta aprovecha es otra, a veces muy baja. Entonces se dice que cuando fertilizamos el suelo, hay veces que nada más tenemos el 40% de eficiencia. Es decir, que si tú aplicas 100 kilos, solamente 40 van a estar disponibles para la planta, ¿no? Eso ni siquiera quiere decir que lo absorban, ¿sí? Sino simplemente que están disponibles. Entonces, si las condiciones lo permiten, pues la planta los absorbe. Pero si las condiciones son adversas, la planta ni siquiera los absorbe, aunque estén disponibles. Y entonces, y así puedes tener una mejor eficiencia y llegar, digamos, a una hasta del 80, ¿sí? Entonces, hay que considerar estos
aspectos, ¿no? Depende, les decía, mucho de las condiciones del suelo y del manejo que hagamos de los riegos y de la nutrición que vamos proporcionando. Ahora, aquí vienen los contenidos de nitrógeno en forma de nitratos en partes por millón que tiene el suelo. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos un 10%, un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, con una eficiencia del 40% y el contenido del suelo es de 5 partes por millón, entonces tenemos que aplicar 215 partes por millón. ¿Sí? Si el contenido del suelo son 10 partes por millón, entonces bajamos un poco la concentración de nitratos, 197. Y así, si tenemos 20, entonces aplicamos 160. Entonces, a medida que el suelo nos provee mayor cantidad, entonces nosotros podemos reducir un poco la proporción del nitrógeno que vamos a estar aplicándolo, ¿no? A través de la fertilización. Y bueno, si la eficiencia mejora, entonces la cantidad que vamos a aplicar también va a ser menor. ¿Sí? Y si tenemos 60, pues ya de 215 se baja a 137 si el suelo nos provee de 5. De 197 a 119 si el suelo tiene 10. Y de 160 a prácticamente la mitad si el suelo tiene 20. Y a mayor eficiencia, entonces, menor contenido. Y así, en general, así es como se plantea, digamos, un manejo del nitrógeno, ¿no? Esta fertilización, pues la podemos nosotros ir haciendo en el goteo, o la podemos pensar en que sea, como decía la lámina anterior, ¿no? Un tercio al inicio y 2 tercios, digamos, a la mitad del ciclo y otro cuando empieza a formarse el bulbo. Y así lo podemos distribuir. Si lo tenemos por goteo, pues podemos hacer un plan, como por allí veíamos, creo, en tomate de cáscara, ¿no? Que podíamos estar durante todo el ciclo de cultivo ir proporcionando la nutrición, ¿no? Para ese cultivo. Y ya, si queremos una meta de rendimiento mayor, ¿sí? Entonces, otra vez ahí las eficiencias van a depender del manejo, del tipo de suelo, de las condiciones ambientales. Pero las cantidades, digamos, que tenemos que ir aplicando, pues pueden ser mucho más altas, ¿no? Al grado tal de que aquí ya tenemos, por ejemplo, si nuestra eficiencia es de 40% para sacar 25 toneladas, digamos que ya sería un rendimiento arriba, mucho mayor que el que obtienen los productores que anda abajo de 10 o en 15. ¿Sí? Ya nos vamos casi al doble o al triple. Pero vean la cantidad, entonces ahora que tenemos que estar aplicando en partes por millón. Entonces, de 215, por ejemplo, la solución que aquí nosotros manejamos en hidroponía anda alrededor de 200, 250 partes por millón de nitrógeno. ¿Sí? Pero eso entonces nos garantizaría nada más un rendimiento de 10 toneladas. Entonces, para mejorar nuestro rendimiento, pues necesitamos aplicarle más. ¿Sí? Y obviamente si la eficiencia de absorción es mayor, entonces sí podemos bajar la cantidad, pero ya 500 partes por millón o 700 o 1100, pues ya es mucho mayor que estas 200, ¿no? Que teníamos acá cuando apenas sacábamos 10 toneladas. Entonces así se debe de programar, ¿no? Nuestra nutrición de esta forma. Y bueno, si nuestro suelo tiene alto contenido de nitratos, pues también eso nos va a permitir que podamos bajar, ¿no? La cantidad de nitrógeno a aplicar. ¿Sí? Aquí dice, pues puedes aplicar hasta 0. Si tu suelo ya tiene al menos 50, 75, 100 o 200 partes por millón, ya no es necesario aplicar nitrógeno si tu meta son 10 toneladas, ¿no? Lo cual, ¿qué nos puede ocasionar? Pues a la larga, nosotros entonces, ese nitrógeno que de manera natural te está proveyendo el suelo, sobre todo por la descomposición de la materia orgánica, pues se va a agotar.
Entonces, como agrónomos, pues nosotros no podemos recomendarle a una persona que no fertilice, porque si no se va a acabar la reserva que tiene el suelo, ¿no? Entonces siempre es conveniente fertilizar aunque sea poquito, ¿no? ¿Sí? Nunca dejemos de hacer el abonado si es que estamos produciendo, ¿no? Y bueno, esto es para nitrógeno, pero para los otros fertilizantes o los otros elementos es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, de fósforo, ¿sí? Las necesidades de fósforo, acuérdense de las soluciones nutritivas, ¿sí? En nitrógeno teníamos 250 partes por millón, y en fósforo solamente aplicamos 40, 50, 60 ya por mucho, ¿no? Entonces es muy diferente la concentración de fósforo que se va a aplicar, ¿sí? Es mucho menor, pues. Entonces aquí hay métodos para contabilizar el fósforo que está en el suelo. Está, por ejemplo, el método Bray o está el método Olsen, ¿sí? Aquí vienen las condiciones o digamos los rangos que maneja cada uno de estos métodos. Por ejemplo, en el Bray, si tu suelo tiene de 0 a 4, que son kilogramos por hectárea, ¿sí? Se considera deficiente, lo mismo para Olsen. Si los niveles son de 5 a 10 kilogramos por hectárea, sí, es bajo, y así. Moderadamente bajo, que sería de 11 a 20, medio, moderadamente alto y alto, ¿no? Y ya arriba de 61, pues ya dice excesivo. Ok, entonces les decía, la planta demanda hasta unos 40, desde 40, bueno, aplicando 40, 50 partes por millón, con eso tú satisfaces las necesidades de fósforo en la mayoría de las plantas. ¿Sí? Por eso aquí dice, si ya tienes más de 60, o para el caso de Olsen, más de 36, ¿sí? Ya es excesivo, ¿no? Ya, incluso aquí abajo, ya en ocasiones recomiendan ya ni siquiera hacer aplicaciones, ¿no? Y otra vez, en función de las toneladas que pretendes obtener, entonces si tu suelo es deficiente en fósforo, pues vas a aplicar más. Y a medida que aumente la cantidad de fósforo en tu suelo, pues la aplicación se va disminuyendo, ¿no? Al grado tal de que puedes no aplicar, ¿sí? Nuevamente les digo, siempre hay que hacer aplicaciones aunque sea poquito, ¿no? ¿Sí? De lo que, para no abatir, digamos, o no eliminar ese fósforo que estuviera en el suelo. De los métodos de estos dos, el Olsen es un método como más confiable, porque te da el fósforo disponible, ¿sí? El Bray te da el fósforo que tiene el suelo en totalidad, ¿sí? Por eso es que aquí ya el fósforo disponible, si es mayor de 36, pues ya es excesivo, ¿sí? Acá estamos considerando todo el fósforo que llega a tener el suelo de manera completa, pues, ¿sí? El Olsen clasifica, o sea, solo el disponible. Entonces, cuando pidan análisis de fósforo en un suelo, pidan Olsen, ¿sí? Que sería el que nos conviene conocer mejor, ¿no? Si piden el otro, puede ser que todo no esté disponible o una gran proporción, ¿no? Y entonces ya nos falla un poco ahí nuestra nutrición. Entonces 10, 15, 20, 25 toneladas, pues va a ir aumentando otra vez la cantidad. Y si a medida que el suelo tenga más contenido, pues esta la podemos ir disminuyendo, ¿no? En el caso del potasio, el potasio también es una... bueno, aquí en fósforo, estas son kilogramos por hectárea. Esto es de P2O5, ¿no? Estos contenidos que hay que agregar. Sí, recuerden que estamos hablando de suelo y generalmente estamos, cuando hablamos de kilogramos por hectárea, generalmente estamos hablando de formulaciones, ¿no? Es NPK, entonces el fósforo generalmente no viene fósforo puro, siempre va a venir como P2O5. Y en el caso del potasio, ¿sí? Va a venir como K2O, ¿sí? Entonces aquí
hay también diferentes métodos de extracción del potasio en el suelo, ¿sí? Y también aquí vienen los rangos, ¿no? Para el método del acetato de amonio o este otro, el Melich. Y otra vez, deficiente, bajo, muy bajo, medio, perdón, este es moderadamente bajo, medio, moderadamente alto, alto y excesivo, ¿no? En nuestro país es muy frecuente que nos digan los suelos agrícolas en México tienen altas cantidades de potasio, pero pasa lo mismo que con el fósforo. Hay mucho potasio, pero no está disponible, ¿sí? Entonces ahí también habría que ver cuál es el método que nos garantiza el potasio disponible, ¿sí? Yo no lo he, bueno, no, yo no lo he manejado, de Melich, no sé si nos dé potasio disponible o no. Pero sí, en ocasiones tenemos valores altos, ¿sí? Aquí yo recuerdo cuando trabajaba en el campo experimental, hicieron algunos trabajos los de suelos para clasificar cómo andaban en cuestión de nutrimentos, pues más bien, de contenido nutrimental los suelos de la universidad. Y por ahí sí desarrollaron para cada uno de los lotes estuvieron haciendo los estudios y bueno, graduaron algunos alumnos de licenciatura sobre todo y sacaron datos relacionados con la fertilidad de los suelos, ¿no? Y casi todos sí tenían alto contenido de potasio, ¿sí? Pero no sabemos ese potasio qué tanto esté disponible. Entonces, bueno, no soy yo tan experto en nutrición, pero o más bien en fertilidad de suelos, ¿no? Pero digamos, en potasio no sé si haya un método que te diga, este es el potasio disponible, así como el fósforo Olsen, ¿no? Ese sí te lo da. Y bueno, acá lo de abajo pues ya es similar, ¿sí? Entonces, a medida que nuestra meta de rendimiento es mayor, pues la cantidad de aplicar es mayor. A medida que tu suelo tiene menos, pues la cantidad de aplicar es mayor. Y así, ¿no? Hasta, hasta llegar a ya menores cantidades si tu contenido en el suelo es alto. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, profe, tengo una pregunta. A ver, por favor. ¿Cómo se calcula lo del porcentaje de eficiencia del suelo? ¿El porcentaje de qué, perdón? De eficiencia del suelo, el que estaba en las láminas anteriores. Ah, ok. Tienes que hacer análisis de foliar, ¿sí? Es decir, yo aplico mi fertilizante de acuerdo a esto que planteé, ¿no? Que me organicé. Y de ahí yo no sé cuánto la planta absorbió, al menos que haga análisis, ¿no? Entonces, ya cuando son empresarios agrícolas, ellos están monitoreando sus cultivos durante todo el ciclo. Y por lo menos no sé, posiblemente cada etapa fenológica, tengan definido ya un muestreo para cuantificar cuánto de eso que se aplicó, la planta lo está absorbiendo. Entonces, solamente de esa forma tú sabes. Entonces, tienes que hacer el análisis de foliar para ver qué tanto porcentaje de ese fósforo o de ese potasio o de ese nitrógeno la planta absorbió, ¿sí? Y entonces ahí tú haces una relación, apliqué tanto y la planta absorbió tanto, ¿sí? Entonces, con base en tablas que te dicen, de nitrógeno, una planta bien nutrida, ¿sí? Va a tener 3%, de 2.5 a 3% de nitrógeno en materia seca, pues. Entonces lo puedes hacer en ese análisis en savia, en materia seca, etcétera. Si haces materia seca, pues es método destructivo, ¿no? Y si haces en savia, pues existen diferentes métodos.
Yo creo por ahí ya les han hablado de, por ejemplo, el DRIS, el Kenworthy, o sea, hay muchos métodos con los cuales tú puedes cuantificar cuánto elemento hay o cuántos elementos tiene la savia o la planta, ¿no? Entonces, y te tienes que guiar con tablas de referencia. Entonces, por ahí les comentaba, creo, en el curso de sistemas hidropónicos, que estaba un libro de Jones, Benton Jones, ¿sí? Donde él publica para muchas especies, tanto básicos como muchos cultivos, ¿no? Hortalizas. Él pone rangos para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Me parece que son todos los macros, ¿no? Y ya te dice, el tomate, para que tenga un rango óptimo, digamos, o que que su nutrición es adecuada, debe de ser de 2.5 a 3%, ¿no? Entonces, si tu planta está absorbiendo ese 2.5-3%, después de que ya hiciste el análisis, entonces dices, esta está al 100%, ¿no? Está absorbiendo todo lo que puede. Y si no lo está absorbiendo, entonces ya ahí están las proporciones. Y en ocasiones solamente se aprovecha el 40%, veíamos, ¿no? En algunas láminas. Entonces, de lo que estás aplicando. Entonces, ya si la planta aprovecha todo, entonces ya ahí sacas una proporción. Y si no absorbe todo, ¿dónde se queda lo demás? ¿Dónde crees que se quede? ¿En el suelo? En el suelo. Entonces, tú, para poder tener toda la información completa, tienes que hacer análisis de savia o análisis de planta y análisis de suelo. Y entonces así ya tienes Ok. todo. Apliqué tanto, la planta absorbió tanto y tanto quedó en el suelo. Apenas hace poquito se graduó un alumno del doctor Felipe de maestría y ahí estuvo el doctor Joel Pineda participando como asesor. Y el día del examen, pues nos dio ahí una cátedra de todo esto, porque precisamente este chico probó eso, ¿no? Estuvo haciendo análisis de planta y análisis, no era suelo, era hidroponía y análisis del agua. Y resulta que, por ejemplo, se aplicó 100% de nitrógeno, la planta absorbió, digamos, sí, una cantidad y estaba en el rango adecuado. Y luego analizó el agua, ¿sí? Entonces, lo que la planta no absorbió, más bien lo que la planta absorbió más lo que queda en el agua, debería de coincidir con lo que aplicaste, ¿no? O con el fertilizante que tú aplicaste. Y resulta que no sucede así. Y ya explicaba el doctor Pineda que esto se debe a que hay se forman algunos compuestos, digamos, o el fertilizante tiende a precipitarse y en ocasiones los métodos de cuantificación no, no son tan eficientes y entonces la cuantificación que haces es parcial. Entonces ahí lo que se dice es que se perdió, ¿sí? Entonces, la eficiencia, pues ya no llegó a ser, nunca va a llegar a ser del 100%, ¿no? Sino que van a ser dependiendo de lo que la planta absorbió y de lo que quedó en el agua, y algunas cosas que se pierden que no sabes a dónde se fue ese elemento, ¿no? Entonces, imagínate, si eso sucede en la hidroponía, ¿qué sucederá en el suelo, no? Entonces, en el suelo, pues las eficiencias normalmente andan en el orden del 40, del 50, y ya si tienes un 60%, pues estás muy bien, ¿no? Quiere decir que estás fertilizando bien, que tu suelo no está perdiendo tanto por lixiviación, tu manejo del riego es adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es complicado, o sea, todo esto de la fertilidad es un asunto, pues incluso hay una carrera, ¿no? Aquí en la universidad donde tienen que conocer ellos a detalle todo esto. Es muy amplio, ¿no?
lo de la fertilidad y luego de eso la nutrición, o sea, qué tanto la planta aprovecha eso que le está proveyendo el hombre, ¿no? Entonces, son cosas muy distintas, o sea, tú aplicas una cosa, la planta absorbe otra y se pierde otra, ¿no? Y en el suelo queda otra, o sea, se queda retenido, se lixidia, se evapora, o sea, hay muchas cosas que pueden suceder y por eso las eficiencias eh, siempre andan en el orden, incluso si con mal manejo, pueden andar en el orden del 20 al 30% nada más. Aquí en la hidroponía de este trabajo de investigación anduvo como en el 60% de eficiencia. Imagínate, si fuera suelo, hubiera sido mucho más baja, ¿no? Pero sí son temas, son muy interesantes, pues, pero sí te llevan a muchas cosas y hay veces que no lo puedes explicar tan fácilmente. Entonces ahí él, pues ya más o menos que ya ellos son expertos en este tema, ya ellos tienen más idea de qué sucede, ¿no? Con parte de lo que estás aplicando. Y generalmente para lo que hace la gente, si mi eficiencia va a ser muy baja y no sé por qué, ¿sí? Puede ser que se esté lixiviando, puede ser que se esté evaporando, puede ser que se esté reteniendo en el suelo, no sé. Entonces, para evitar eso, perdón, le aplico el doble, ¿no? Entonces gasto más en nutrición, en fertilizantes, y garantizo que la planta esté en un rango adecuado, ¿no? Y es lo que hacen los productores a fin de cuentas, ¿no? Y los asesores de agrícolas, pues también luego te recomiendan hacer eso, ¿no? ¿Sí? Mejor aumenta un poquito la dosis, te va a costar un poco más, pero te garantizo mejor rendimiento, ¿no? Sí, gracias, profesor. Sí, no hay de qué. Bueno, Profe, así adelante. una compañera no le funciona su micrófono, pero tiene una duda y para ver Ah, si se la puede responder. está en el chat. Ah, sí, bueno, si quieres se la leo. Dice que A ver, dímelo. cómo sabe cuándo es momento de que, cuándo es el momento en que los bulbos están listos para cosecharse. Ah, ok. Bueno, es que todavía no llegamos ahí. Ah, ok. Sí, sí, ahorita que lleguemos, ¿no? a la cosecha. Pero es Ok, parecido a lo muchas que les gracias. comentaba en la cebolla, ¿no? De que va a ser muchas veces por el tiempo. Si nosotros tenemos, nosotros como agrónomos, pues ya vimos, o por allí nos han enseñado algunos métodos para cuantificar unidades calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienes esa información climatológica, tú la procesas y dices, en tantos días mi planta va a estar lista, ¿sí? De acuerdo a mis condiciones ambientales. Y bueno, si todo lo demás yo lo estoy proveyendo bien, como es la nutrición, como es el riego, etcétera, ¿no? Entonces puede ser, ese es un camino. Y la otra, pues es de que saques un bulbo, ¿no? O sea, vas monitoreando, ya lleva 4 meses y medio mi cultivo, entonces ya debe de estar formando bulbo. Y ya de ahí lo empiezas a estar sondeando, digamos. Vas arrancando uno o dos así cada semana y ya cuando ya esté bueno, pues ya finalmente va a depender mucho del ambiente, ¿no? Entonces puede ser que se acelere un poquito, que se retrase un poquito, dependiendo de las condiciones ambientales. Bueno, para control de malezas, les decía, para el caso de la cebolla, pues sí es importante que mantengamos limpio nuestros cultivos. En el caso del ajo, pues también. Entonces aquí sí hay algunos productos que son selectivos y ya puedes entonces aplicar herbicidas. Ya cuando tienes una superficie considerable, pues lo más fácil es aplicar herbicidas, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos que te recomiendan para hoja ancha, hoja angosta, en presiembra, sí, en preemergencia o postemergencia, ¿no? Preemergencia es PE y postemergencia es PT. Entonces, los que son postemergencia, pues esos son los que son, digamos, son,
¿cómo se le conoce? Son selectivos, pues no le ocasionan daño al cultivo, ¿no? Y la otra es la mecánica. ¿Sí? Entonces puedes estar haciendo escardas, movimiento del suelo con cultivadora para estar eliminando las malecillas que vayan saliendo, ¿no? Eh, Generalmente las empresas pues hacen las dos cosas, hacen algo combinado para que ya un empresario agrícola, pues no una empresa, sino un empresario que ya tiene bastante superficie, ellos combinan las dos cosas. Entonces hacen control mecánico, pero también hacen aplicaciones químicas, ¿no? Para garantizar que nuestro cultivo vaya limpio. Bueno, ahí está media borrosa la foto. Este es un paso de cultivador. Aquí, bueno, nada más está una hilera, ¿no? El cultivo, pero la distancia entre surco aquí está más bajita, ¿no? Son de surcos como de 60 centímetros. Entonces la densidad al final, pues, puede ser casi igual, ¿no? Que si la pones a 90, 95 que veíamos, y doble hilera, ¿no? Entonces, dependiendo ya de la maquinaria con que cuenta el productor, a veces prefieren hacerlo así, ¿no? Y aquí vemos, ya saben, este tipo de trabajos te garantiza dos cosas. Una, eliminar malezas, y la otra es que aflojas el suelo. Entonces, este pasito airea el suelo, permite que se oxigene nuestra raíz y afloja el suelo, ¿no? Para que no se vaya compactando mucho y pues el desarrollo del bulbo sea más adecuado. Pero vean aquí el tipo de tractor que tiene, ¿no? Aquí la trocha del tractor está cerrada. Entonces, hay tractores que, bueno, la mayoría de los tractores puede cerrar o abrir la trocha. Entonces, simplemente le das vuelta a la llanta, le acareas esto que se ve hacia adentro, lo acareas hacia afuera, ya te va a dar otra distancia. Y ya con eso, pues tú haces tu siembra con este tractor o haces tus labores en función de la distancia que tiene el tractor en las llantas. Y ya el surcado tiene que ser de acuerdo a tu maquinaria, ¿no? Así es como se trabaja. Bueno, plagas y enfermedades. Otra vez, plagas van a ser los trips, en este caso los ácaros. También los ácaros pueden atacar cebolla, pero también está el minador, ¿cuál otro habíamos visto? Sí, sobre todo esos, ¿no? Que te pueden ocasionar algo de daño en el follaje, pero aquí el asunto más importante es que son transmisores de virus, ¿no? Ese es, sobre todo en estos casos, el TRIPS. Entonces hay que tener cuidado y ir combatiendo, ¿no? Como algo que ya hemos visto en los otros cultivos. Bueno, enfermedades van a ser otra vez prácticamente las mismas que la cebolla. Ya también un poco lo vimos. Aquí también está la mancha púrpura, está la pudrición blanda o blanca. Sí, está incluso de bacterias también. Y está lo de los nemátodos, vean, Ditilencus. Sí, y bueno, algo muy importante también, los virus, ¿no? Que también pueden ocasionar problemas en este cultivo. Bueno, preguntaban de la cosecha. Las plantas pues van a empezar a cambiar, digamos, su follaje se empieza ya a cenecer, ¿no? Sobre todo todas las hojas basales van a empezarse a morir. ¿Sí? Entonces también puede ser un signo de que, bueno, poco a poco la planta ya va a ir llegando a su madurez. Entonces empiezan a secarse las hojas basales y ya las hojas de más arriba, digamos, ya no son tan turgentes como en un principio, ¿no? Ya empiezan también a viejarse y bueno, dice de cuando tengamos un 90% de las plantas ya con otra coloración, donde ya tenemos hojas secas, ahí ya podemos empezar a revisar, ¿no? Lo que les decía, ir viendo el bulbo si ya está desarrollado, si ya los bulbillos, los dientes ya se van formando, ¿no? Ya se van dividiendo. Y bueno, sacamos eso y ya empieza a secarse también.
¿sí? Empieza, porque inicialmente el ajo en etapas tempranas, si tú lo sacas, no te das cuenta, solamente lo hueles y sí, pues ya tiene un olor su olor característico, pero digamos, no se ve la formación de los dientes. Se ve como si fuera una cebollita, nada más que ahora moradita, ¿no? Sí, pero sí, así lo podemos ir determinando, ¿no? Entonces empiezan a secar las capitas, las células que van cubriendo al bulbo, ¿no? Esas empiezan a poner ya como papel. Bueno, para la cosecha hay que aflojar también. Se recomienda pasar una cuchilla por abajo. Como el ajo no es profundo, pues también a unos 20 centímetros, digamos, metes la cuchilla y vas aflojando. Eso te va a facilitar el trabajo, la cosecha manual de gran medida, ¿no? Si no lo haces, pasa lo mismo que la cebolla, como ya la planta ya no está tan urgente, al momento de arrancarlo, te traes nada más el puro follaje, ¿no? O parte del follaje nada más. Entonces sí es conveniente aflojarlo. Si es un terreno grande, pues tiene que ser con maquinaria. Si es un terreno, un huerto, pues puede ser con una pala, ¿no? Entonces se van a arrancar a mano, ¿sí? Y pues las plantas que alcanzas a agarrar, ¿no? Con las manos y las vas apilando encima del surco. Ahorita vamos a ver unas fotos. Puede ser en una sola hilera, ir acomodando de los surcos que están al lado, de unos 3 surcos, ir haciendo una hilera en medio. Pueden ser acostados, pueden ser a lo largo del surco, ¿sí? Y bueno, algunos cubren, ¿no? Con un poco de tierra para evitar que se vaya a dañar el bulbo por el sol. Aunque bueno, aquí la intención pues acuérdense que ya hemos suspendido el riego, ¿no? Entonces ya está un poco seco, tanto el suelo como el follaje. Y aquí dejarlo unos 8 días antes de quitarle ya todas las hojas. Ahí puedes utilizar una navajita, igual le podas las rececillas con la navaja y ya lo vas poniendo en arpillas. O vamos a ver ahorita que hay otra forma, ¿no? El trenzado, que en algunos lugares pues se usa hasta como ornato, ¿no? Tener tus ajos trenzados. Ok. Y bueno, si va empacadora, se le dejan unos 5 centímetros del pseudotallo, ¿no? Ya después allá le van a cortar, ya dependiendo del mercado donde lo vayas a comercializar. Entonces aquí vemos, arrancamos entonces los ajos y se van poniendo aquí encima del surco. Aquí en la foto de arriba pues vemos ya el follaje ya se ve seco. Aquí posiblemente ya tenga algunos días que se cosechó. Aquí está recién cosechado en la de la izquierda. ¿Sí? Pero ahí lo podemos ir dejando, ¿no? Unos días para que pierda la humedad, empiecen a secarse todas las cubiertas estas que tiene los bulbos y que se deshidrate por completo el pseudotallo para que pierda humedad, ¿no? Decíamos 8 días, va a quedar ahí. Sí, aquí, por ejemplo, es un predio pequeño. Vean, aquí van haciendo una hilera. Nada más que la desventaja de esto comparado con el otro que estaba extendido, pues es de que aquí va a tardar más, ¿no? En secarse todo este follaje. Si vean, el pseudotallo está muy largo, entonces también tiene todavía mucha humedad, entonces va a ser más dilatado. ¿Sí? Aquí este señor va haciendo manojitos, digamos, no como que hizo una sola hilera. Aquí va haciendo manojitos, se facilita más el secado. O ya cuando lo dejaste secar ya mucho más tiempo, que el follaje prácticamente ya está seco, pueden hacer montoncitos, ya van haciendo manojos. Los van haciendo y ya los tienen sujetos aquí con hilo, con algo, ¿no? Y ya, aquí lo dejan, digamos, unos 3, 4 días más para que el follaje se termine de deshidratar. Y bueno, el trenzado. Entonces, se le deja entonces parte del tallito, del pseudotallo,
y vas haciendo trenzas con él. Entonces puedes unir entonces varias cabecitas de ajo e irlas trenzando. Y este es incluso, como aquí ya perdió humedad, ya está prácticamente seco, ¿sí? Ya el follaje también ya está seco, lo podemos mantener en lugares donde no haya mucha humedad en el ambiente, y ahí lo podemos dejar, y incluso por ejemplo, los que siembran, hacen esto para la siembra del siguiente año, ¿no? Si lo vas a vender pronto, pues algunos también así lo venden, o si no, pues ya en arpillas, ¿no? Para que no se vaya a podrir. Pero bueno, este es algo que sí, por ahí hemos visto en varias regiones del país lo hacen, ¿no? Bueno, en cuanto a rendimientos, ¿cómo anda el ajo? Entonces, veíamos que en México los estados por ejemplo, Zacatecas llega a tener hasta 15 toneladas, ¿no? En promedio. Sí, pero bueno, el rendimiento mínimo que se espera serían unas 7 toneladas por hectárea y los máximos alcanzados unas 17, ¿no? Sin embargo, bueno, en otras partes pues, se puede llegar a obtener hasta 25 toneladas, ¿no? Sí, entonces ya cuando se empaca, les decía, se deja unos 5 o 7 centímetros el tallito, ¿sí? Y con esto, pues, aquí en el empaque ya le van quitando las capitas que están ya flojas y ya se guarda ya en cajas, ¿sí? Y bueno, le dejan esto un poquito largo para que después el que lo vende, digamos, bueno, ahí no hay tanto problema, se puede vender con todo y esto, ¿no? O le cortan luego ese pedacito para que se vea que es fresco, pero en este caso, pues un ajo te puede durar, en cabeza, pues muchos meses, ¿no? Hasta un año tranquilamente. Ok, creo que es la última. Bueno, pues ya prácticamente se llegó la hora. No sé si tengan preguntas. Sergio. Sí, una pregunta, profe. Lo Sí. que pasa es que, bueno, aquí en el centro pues no somos productores de ajo, pero Sí. una cosa curiosa que ha pasado es que, por ejemplo, cuando llegan aquí al mercado, muchas veces ya traen los brotes. ¿Esto a qué se debe? Ah, ok. Sí, puede ser que tiene un poco de humedad. Digamos que a lo mejor no se le permitió o no se secó adecuadamente y así se apiló, digamos, o se puso ya en la caja. Esa es por un lado, digamos, tiene todavía mucha humedad, ¿sí? O sea, no dejamos que se secara el tiempo suficiente, ¿no? Para que se conservara. Y la otra es que también, si le está dando luz donde lo tienes guardado, también las plantitas pues tienden, igual la cebolla, ¿no? Si de repente hay un paso de luz, que no la tengas en un lugar oscuro, empieza a emerger su plantulito, porque ya ves que estos pues tienen la capacidad de generar pues una planta nueva, ¿no? Entonces puede ser debido a eso, a que no le dejamos el tiempo suficiente, o bien que le está dando luz donde lo tienes, y sí puede generar pues la plantita, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, quien preguntaba de la cosecha, pues ahí creo que sí se explicó, ¿no? Ahí en el momento que vimos esas imágenes. Usted, bueno, dentro de la clase mencionó Ajá. que hubo una investigación de un graduado en sistemas hidropónicos. ¿En qué sustrato lo puso? Bueno, no fue en ajo.
Fue cuando les estaba comentando de la eficiencia, ¿no? Del uso de los fertilizantes. Ajá. Fue en jitomate, de hecho, pero fue en un sistema de raíz flotante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe. Ya se fue. Perdón, me sacó el internet. Ya estoy de nuevo por aquí. ¿Sí tiene alguien otra pregunta? Bueno, si no, ya los jefes de grupo me mandaron entonces los equipos para el trabajo que van a presentar o el cultivo que van a presentar. Entonces, el grupo 6 ya hizo la distribución de los equipos, entonces ya nada más, Yasmín, si me ayudas bueno, pasar toda la información, así lo vamos a dejar como vienen armados, ¿no? Adelante, Sergio. ¿Sí me escuchan? Tenía apagado mi Sí, micrófono. profe, sí, escucha. Ah, sí, Preguntaba adelante, sobre Sergio.